10 argumentos católicos a favor de jugar con la marmota. Vamos a ver. Punto número 1. Está basado en la vida de Cristo, dicen ellos. Cristo fue célibe, ergo, el celibato está bien. Cristo no se casó y los sacerdotes están siguiendo su ejemplo, quienes optan por el celibato como un acto de consagración total a Dios. Este es el primer argumento que ellos nos dan para juguetear con la marmota, ¿no? La refutación es muy sencilla. La falta de matrimonio de Cristo no es prescriptiva para sus seguidores. Jesucristo nunca impuso el celibato a los apóstoles. Pedro era casado. Pedro tenía esposa pero no suegra, ¿no? Pedro tenía suegra pero no esposa. La vida única de Cristo no es modelo obligatorio ni prescriptivo en el sentido social. Cristo no se involucró en la política activamente y Cristo no dio prescripciones impositivas sobre esto. Recuerden que en el catolicismo romano el celibato es una imposición. Si usted quiere ser sacerdote católico del rito romano, usted tiene que ser célibe. De manera que se está irrumpiendo o haciendo una mala lectura de la persona de Cristo, porque Cristo nunca impuso el celibato para servirle. Pedro y sus apóstoles eran casados. Punto número 1. Refutado. Punto número 2. El celibato es un don especial. 1 Corintios 7, 7, 8. Aquí los católicos nos dicen que Pablo llama al celibato un don de Dios y que Pablo mismo vivió célibe para servir mejor al Señor. Si yo le concediera este punto a los católicos romanos, yo tendría que decir que lo que dijo Richard Sipp, que es un católico que demostró que el 80 y el 90% de ellos recurren a la masturbación, a jugar con el tejón, a jugar con la marmota, entonces ellos no tienen el don del celibato. Y que los que tienen el don del celibato como don especial de la gracia de Dios en el catolicismo romano sería un porcentaje mínimo, lo cual yo no dudaría. Pero las estadísticas no mienten. Y cuantitativamente podemos decir que en efecto el grueso de la población de sacerdotes dentro del papismo romano no son célibes, no tienen ningún don especial, sino que andan pensando justamente en la marmota, andan pensando en el tejón, andan pensando en los niños, y ese es el gran problema que viene derivado justamente de esta aberración de haberse metido al sacerdocio y imponerse una carga que Dios no les llamó. La refutación es muy sencilla. Aparte, Pablo representa el celibato como una opción válida, sin duda, no como un mandato universal. Recuerden ustedes que la Iglesia Católica lo impone como un mandato. Si tú quieres ser sacerdote papista, tienes que ser célibe. Y las estadísticas demuestran que la mayoría de ellos no son célibes ni tienen un don especial. Además, en el mismo capítulo, Pablo reconoce al matrimonio como necesario para muchos y muchas personas. Esto quiere decir que la mayoría de esos ministros que están dentro del papismo romano tendrían que estar casados, no célibes, porque las estadísticas demuestran que ellos no son célibes. Por ejemplo, cuando Barrabás dice que él desea a las mujeres, ¿qué te dice esto? ¿Ustedes han visto alguna declaración de Pablo diciendo que desea a las mujeres? No, Pablo tenía un don, el don de celibato. Seguro Dios se lo concedió para llevar a cabo su ministerio apostólico. Pero una persona que anda diciendo que desea a las mujeres, que desea a las pibardas, que desea ahí una costilla de barbecue, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que en efecto él no tiene ningún don, sino que anda luchando con sus impulsos a través de sus propias fuerzas. Y estas fuerzas no se pueden lidiar con no toques, no palpes, no gustes y no pruebes, porque esto no tiene poder contra los apetitos de la carne y menos contra algo que es netamente natural. Punto número 3. Ellos son célibes porque así pueden servir mucho mejor a Dios. 1 Corintios 7, 32, 34. ¿Qué te dicen? Que los célibes pueden dedicar más tiempo y energía al ministerio, libres de las preocupaciones familiares. Esto es una mentira en el catolicismo romano. Escúchame lo que le estoy diciendo, ¿eh? Esto es mentira. Esto es una mentira total. ¿Por qué? Porque si esto fuera verdad, tendríamos un desempeño pastoral mucho más amplio que el que encontramos en las iglesias evangélicas de personas casadas. Estos tíos no salen de sus cuevas. Ellos no conocen a sus ovejas. Ellos salen a montar una obra de teatro todos los días en las misas. De ahí en fuera no conocen a nadie de los que van a sus iglesias. No hay un trabajo pastoral de mayor dedicación al reino de Dios. Eso es falso. La Escritura también destaca que el matrimonio fortalece la vida espiritual, según Efesios 5, 22, 23. Entonces hay una ambivalencia aquí. Un ministro casado puede demostrar la misma fidelidad de Dios a través de su relación matrimonial. Pedro era casado y demostró con amplia aptitud ser un buen apóstol. De hecho, fue un apóstol escogido por Jesucristo. ¿Qué te dice esto? Que esto no es un argumento de peso, no es un argumento demoledor. Que si yo estoy solo puedo dedicar mucho mejor el tiempo. No es cierto. Eso es totalmente subjetivo y la evidencia demuestra que dan mucho mejor tiempo los pastores casados que estos tíos que nunca salen de sus cuevas, ahí de sus seminarios y de sus orgías, ¿no? Punto número 4. Esto es tradición apostólica, dicen. Los primeros padres de la iglesia valoraron el celibato como una forma de vida superior, comenzando con Orígenes y Jerónimo. Sin duda, pero estos tíos están trastocados de la mente. Orígenes se cortó los cocos y Jerónimo creía que la virginidad era superior al matrimonio, lo cual te dice justamente que estaban haciendo una lectura parcial de las escrituras en donde se denostaba el matrimonio a priori. Y esta fue el seguimiento. Sin duda esta es una tradición, esta no es una tradición bíblica. Esta es una tradición humana. Y recuerden que nosotros no podemos desechar la tradición de Dios por la tradición humana como lo hacían los fariseos. La refutación es muy sencilla. Aunque algunos padres promovieron el celibato nunca ha sido obligatorio ni universal, pero sobre todo, esta fue una tradición humana, no una tradición apostólica. Es erróneo llamarlo tradición apostólica porque Pedro era casado y los apóstoles eran casados y llevaban a sus esposas a sus viajes apostólicos, ¿no? Punto número 5. Este es el que más compra el pueblo, ¿no? Hay una pureza espiritual y física en aquellos que no tocan mujer, ¿no? El celibato permite una pureza mayor, ya que los sacerdotes se consagran completamente a Dios, sí, y el 10% de ellos que son pederastas, y el 80 y 90% de ellos que andan jugando con la marmota, y la mayoría de ellos que tienen hijos fuera del sacerdocio. ¿Qué te dice eso? ¿Por qué no hablamos de las estadísticas tal como se nos presentan? La realidad es que la Biblia no considera el matrimonio
matrimonio como un impedimento para la pureza. De hecho, en Hebreos 13, versículo 4, se dice que el matrimonio puede vivirse en pureza en el lecho sin mancilla. El matrimonio es honroso y diseñado por Dios, y la sexualidad no es un impedimento para el trabajo ministerial y tampoco es una carga para el trabajo ministerial. Pensar que la sexualidad es sucia per se y que quien vive la sexualidad es menos puro que aquel que no vive la sexualidad es un argumento medieval, no bíblico, porque honroso es el matrimonio, dice la Biblia en Hebreos. Es decir, que yo, viviendo el matrimonio y mi sexualidad, no soy menos puro que aquel que no lo vive. Este cuentito es una estupidez que ellos han vendido desde la Edad Media, haciéndole creer a la gente que si ellos no se casan, entonces ellos son mejores, superiores, etc. Este cuentito, gente, no se los compren, porque este cuentito es el que le ha hecho mucho daño al pueblo, ¿no? Punto número 6. El celibato es un sacrificio. Las monjas están casadas con Dios. Los sacerdotes están casados con Cristo. El celibato es un sacrificio que refleja el compromiso del sacerdote con Cristo y la iglesia. Falso. El sacrificio no implica abandonar un diseño divino, ¿sí? El diseño divino es el matrimonio. La Escritura no enseña que el matrimonio sea incompatible con el servicio a Dios y que sea menos sacrificial, ¿no? De hecho, es más sacrificio servir a Dios dentro justamente del matrimonio por las responsabilidades que asumes que quien no tiene el matrimonio, de manera que los sacerdotes no ofrecen un mayor sacrificio que quien sí ofrece el mayor sacrificio. El mayor sacrificio es estar casado y aún así tener tiempo con los hijos, con la esposa, con la iglesia y contigo mismo y ofrecerlo a Dios. Entonces es un argumento totalmente subjetivo. Punto número 7. Es un testimonio escatológico. Los sacerdotes célibes anticipan la realidad del reino de Dios, donde en el cielo ni se casarán ni se harán en matrimonio. Esto lo decía Agustín y también lo decía Jerónimo, ¿no? Pero este pasaje se refiere a la condición celestial, no a la condición terrenal. Aquí el matrimonio es una bendición en la tierra. Pon tus pies en la tierra, es lo que les digo, que se cree en un espectro flotando. Y es una herramienta para el testimonio cristiano y es un mandato para aquellos que desean servir dentro de la iglesia. Punto número 8. Identificación con Cristo como esposo de la iglesia. Los sacerdotes célibes representan a Cristo, son la persona de Cristo en el sacerdote como un esposo de la iglesia viviendo una relación exclusiva con su comunidad. Otro perro. Un ministro casado también puede representar esa relación igualmente y de hecho mucho más eficaz al ser fiel a su esposa. De hecho existe una esposa. Así como Cristo tiene una esposa que somos nosotros, el sacerdote casado tiene una esposa, ¿no? Que sería mucho más, cumpliría mucho mejor la metáfora, demostrando el amor sacrificial de Cristo por la iglesia. Cristo demuestra su amor por la iglesia como su esposa, la esposa existe. El pastor demuestra su amor sacrificial por la esposa existe. El celibato no permite esto. Punto número 9. Esto promueve la protección contra divisiones familiares. El celibato evita conflictos familiares y permite que el sacerdote se enfoque en su congregación. En 1 Timoteo 3, 4, 5, Pablo argumenta que los líderes eclesiales deben manejar bien sus hogares. Que le quiera sacar la vuelta a manejar el hogar demuestra justamente que no tienes una responsabilidad hacia lo que la Biblia y el apóstol enseñaron. Tú tienes que demostrar que puedes guiar bien a la iglesia y la forma en que lo puedes demostrar es con tu propia familia. Entonces hay una dimensión doméstica en el argumento. Tienes que casarte, tener hijos y demostrarle a la congregación que tienes la habilidad espiritual para gobernar bien tu casa y por lo tanto estás habilitado moralmente para gobernar a la grey de Dios. Y punto número 10. El celibato es una disciplina espiritual que nosotros le debemos a la Santa María Madre de Dios. El celibato ayuda a los sacerdotes a enfocarse más y depender completamente de Dios. Puede ser una disciplina, pero no puede ser un fin. La disciplina tiene que ser un medio, no un fin. Por ejemplo, yo me disciplino todas las mañanas a levantarme, a correr, pero el fin no es en sí mismo correr. El fin es que yo quiero lograr ganar una medalla en el teatrón. El celibato puede ser una disciplina momentánea, como un medio. ¿Saben qué? Yo me voy a imponer la castidad y el celibato por 3 años hasta que consiga mujer. El celibato es un medio, no un fin. En la Iglesia Católica lo imponen como un fin en sí mismo. Entonces, aunque la disciplina es importante y la Biblia nos habla de esta disciplina, la Escritura no la impone como un requisito para el ministerio, mientras que el papismo sí la impone como un requisito. El matrimonio también es un medio para crecer espiritualmente y depender de Dios con todo lo que implica. Entonces, son malísimos argumentos. Estos argumentos no sirven para demostrar que el celibato sea un llamado de Dios. Gente, ya nos vamos, pero...